La cuestión del mal, su origen y su relación con Dios es un tema complejo y profundamente debatido en la teología cristiana y en varias otras tradiciones religiosas. La cuestión de cómo entró el mal en el mundo, especialmente si Dios creó todas las cosas, incluido Satanás, perfectas, es una de las investigaciones más desafiantes en teología. En este vídeo, exploraremos las diversas perspectivas sobre este tema, utilizando pasajes bíblicos relevantes y diferentes enfoques teológicos y luego usaremos la visión atea al respecto. La creación y la caída. Para comprender cómo entró el mal en el mundo, es fundamental partir del relato de la creación y descender en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, declarando repetidamente que la creación fue muy buena, Génesis 1:31 de la madrugada. Esto incluyó la creación de los seres humanos, Adán y Eva, quienes fueron hechos a imagen de Dios y colocados en el jardín del Edén. Sin embargo, la Biblia también relata la caída de la humanidad, donde Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto del árbol prohibido. Este acto de desobediencia introdujo el pecado y el mal en el mundo. La caída resultó en una ruptura en la relación entre Dios y la humanidad, así como consecuencias negativas para toda la creación, Romanos 5:12 de la madrugada. El origen de Satanás. Para comprender el papel de Satanás en la introducción del mal en el mundo, es importante considerar sus orígenes. La Biblia no proporciona un relato detallado de la creación de Satanás, pero hay pasajes que indican su naturaleza y origen. Uno de los pasajes más citados es la caída de Lucifer, mencionada en Isaías 2:12 de la tarde-15 y Ezequiel 28 en 12-17. Estos pasajes, aunque originalmente pretendían referirse a reyes humanos, a menudo se interpretan como una referencia a la caída de Satanás del cielo. Se le retrata como un ser angelical que se rebeló contra Dios debido a su propia arrogancia y deseo de ser como Dios. La caída de Satanás es vista como una rebelión que lo transformó en un ser maligno. Otro pasaje relevante es la tentación de Eva en el jardín del Edén, donde una serpiente engañadora la persuadió a desobedecer a Dios. Aunque la serpiente no se identifica explícitamente como Satanás en este relato, muchos teólogos y eruditos ven esto como un ejemplo de la influencia maligna de Satanás en la caída de la humanidad. El libre albedrío y el mal. Una perspectiva teológica importante sobre la entrada del mal en el mundo es la idea del libre albedrío. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir libremente entre el bien y el mal. Esta libertad de elección es una parte fundamental de la relación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, también significa que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones malas y pecaminosas. El mal resulta de las decisiones humanas. Dios no creó directamente el mal, pero dio a los seres humanos la libertad de elegir, y estas elecciones pueden conducir al mal. La caída de Adán y Eva fue el resultado de su elección de desobedecer a Dios, y esa elección introdujo el pecado y el mal en el mundo. El papel de Satanás. Satanás, como ser creado por Dios, también posee libre albedrío. Su rebelión contra Dios y su decisión de oponerse a Dios se ven como un ejemplo del mal uso del libre albedrío. Dios no creó a Satanás como un ser maligno, sino como un ser angelical con libre albedrío, y Satanás decidió rebelarse contra Dios. A menudo se presenta a Satanás como el acusador, o tentador, en la Biblia, y ejerce influencia sobre aquellos que eligen seguir sus caminos. Sin embargo, la responsabilidad del mal todavía recae en las decisiones humanas. El ser humano tiene la capacidad de resistir la tentación y elegir el camino del bien. El plan redentor de Dios. A pesar de la entrada del mal en el mundo, la Biblia también enseña sobre el plan redentor de Dios. Dios no abandonó a la humanidad a su condición de pecado y miseria, sino que proporcionó una manera de reconciliarla consigo misma. Este plan redentor culminó con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a pagar el precio del pecado y ofrecer salvación a quienes creen en él. El sufrimiento y el mal en el mundo no son el resultado directo de la creación de Dios, sino consecuencias de la caída y de las decisiones humanas. Dios permite el libre albedrío para que la fe, el amor y la obediencia sean elecciones genuinas.
Él no es el autor del mal, sino el Redentor que ofrece esperanza y restauración. El mal como desafío a la fe. La cuestión del mal es un desafío importante para la fe de muchos creyentes. ¿Cómo podemos conciliar la existencia del mal con la creencia en un Dios todopoderoso y bueno? Esta es una cuestión que ha sido explorada por los teólogos a lo largo de la historia y ha dado lugar a diversos enfoques teológicos. Un enfoque es la teodicea, que busca justificar o explicar la existencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno. A lo largo de los siglos se han propuesto varias teodiceas, cada una de las cuales ofrece una explicación diferente de la coexistencia del mal y un Dios bueno. Algunos argumentan que el mal es necesario para el libre albedrío humano, mientras que otros ven el mal como parte del plan mayor de Dios para la redención de la humanidad. Otro enfoque es la teología de los misterios, que reconoce que la cuestión del mal es intrincada y no puede ser comprendida completamente por la mente humana finita. Desde esta perspectiva, se acepta que el mal es un misterio que está más allá de nuestra total comprensión, pero aún se mantiene la fe en la bondad y soberanía de Dios. Conclusión. La cuestión del mal y su relación con Dios es un desafío teológico profundo y complejo. La entrada del mal en el mundo, aunque está relacionada con la creación de Dios, no implica que Dios sea la fuente del mal. Más bien, el mal es el resultado de la elección humana, la rebelión de seres creados con libre albedrío. Satanás, como ser creado por Dios, también tomó la libre decisión de rebelarse y convertirse en adversario de Dios. La presencia del mal en el mundo es una prueba de fe para muchos creyentes. Es un dilema teológico que ha dado lugar a diversas reflexiones, teodiceas y enfoques teológicos a lo largo de la historia. Algunos buscan explicar el mal como necesario para la existencia del libre albedrío humano, mientras que otros ven el mal como parte del plan divino para la redención de la humanidad. Otros más reconocen la complejidad del mal y las limitaciones del entendimiento humano, abrazando el misterio y manteniendo la fe en la bondad y soberanía de Dios. En última instancia, el mal no es algo que Dios creó directamente, sino más bien una consecuencia de las elecciones humanas y la rebelión de los seres creados con libre albedrío. Dios no es el autor del mal, sino el Redentor que ofrece un camino para vencerlo a través de la fe en Jesucristo. El mal es un desafío a la fe, pero también es una invitación a buscar la redención y la restauración a través de Dios, que es fuente de esperanza y amor en medio de las adversidades del mundo. Comprender este complejo tema requiere un enfoque humilde, un corazón abierto a la fe y una búsqueda continua de la verdad y la comprensión de la relación entre Dios, el mal y la redención de la humanidad. Es un tema que ha ocupado la mente de filósofos, teólogos y creyentes a lo largo de la historia y continúa siendo un campo fértil de reflexión y búsqueda espiritual. El ateísmo y la cuestión del mal. El ateísmo es una cosmovisión que niega la existencia de Dios o deidades. Los ateos no creen en un ser divino que creó o gobernó el universo y, por lo tanto, no consideran a Dios como una fuente de explicación del origen del mal. Para los ateos, la cuestión del mal suele abordarse desde una perspectiva naturalista, buscando explicar las causas del mal basándose en factores humanos, sociales y naturales. La visión atea generalmente enfatiza que el mal es una parte intrínseca de la condición y naturaleza humana, y no necesariamente algo que deba ser justificado o explicado en relación con Dios. La moral y la ética a menudo se consideran construcciones humanas que han evolucionado con el tiempo en respuesta a necesidades sociales y biológicas. El mal como parte de la naturaleza humana. Desde un punto de vista ateo, el mal es a menudo visto como una parte inherente de la naturaleza humana, una característica que surge debido a una compleja combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. La evolución humana puede haber dado lugar a comportamientos competitivos e incluso agresivos que, en determinados contextos, pueden considerarse malos. La psicología también juega un papel importante en la comprensión del mal. Teorías como la psicología evolutiva sugieren que ciertos comportamientos que hoy consideramos malos, pueden haber sido ventajosos en términos de supervivencia en el pasado. Por ejemplo, la agresión puede haber sido una estrategia útil para competir por recursos escasos en una sociedad antigua. Además,
Los factores sociales y culturales desempeñan un papel en la configuración de la moralidad humana. Las normas y valores morales varían ampliamente entre diferentes culturas y sociedades, lo que sugiere que la percepción de lo que es malo o bueno está influenciada por factores contextuales. La religión como explicación del mal. Los ateos a menudo argumentan que la religión, en lugar de explicar satisfactoriamente el mal, a menudo crea más problemas de los que resuelve. La idea de un Dios todopoderoso y benévolo que permite que exista el mal puede considerarse contradictoria, y el problema del argumento del mal a menudo se plantea como una crítica a las creencias religiosas. El problema del mal como argumento clásico contra la existencia de Dios, pregunta cómo un Dios todo bueno y todopoderoso podría permitir la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Los ateos a menudo argumentan que la existencia del mal es más compatible con una cosmovisión naturalista, en la que el mal surge de causas naturales y humanas en lugar de una entidad divina. Explicando el mal sin Dios. Los ateos buscan explicar el origen del mal sin recurrir a la existencia de Dios. Algunas de las explicaciones incluyen: 1. Evolución y supervivencia. Se argumenta que algunos comportamientos que consideramos malos, como la agresión, pueden haber sido ventajosos en términos de supervivencia en nuestro pasado evolutivo. Es posible que hayan ayudado a nuestros antepasados a competir por recursos y sobrevivir en entornos desafiantes. 2. Psicología y cognición. La psicología y la cognición humanas juegan un papel importante en la comprensión del mal. Teorías como la psicología evolutiva exploran cómo ciertos comportamientos pueden tener sus raíces en nuestra biología e historia evolutiva. 3. Factores sociales y culturales. Las normas morales y éticas están influenciadas en gran medida por el contexto social y cultural. Lo que se considera malo o bueno puede variar de una cultura a otra, lo que sugiere que la moralidad es una construcción humana moldeada por el entorno. 4. Condiciones socioeconómicas. Muchos ateos señalan las condiciones socioeconómicas como una explicación del mal, argumentando que la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a los recursos pueden conducir a comportamientos dañinos y criminales. 5. Libertad de elección. La perspectiva atea a menudo enfatiza la libertad de elección como explicación del mal. Los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones morales, y estas decisiones no siempre son altruistas o benévolas. Conclusión. Para el ateísmo, la cuestión del mal no se relaciona directamente con Dios, ya que la cosmovisión atea niega la existencia de Dios como parte de la ecuación. El mal se considera a menudo parte de la condición y la naturaleza humanas, el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Aunque el ateísmo aborda la cuestión del mal de manera secular, esto no significa que los ateos sean indiferentes al sufrimiento o la injusticia humanos. Muchos ateos participan en esfuerzos para aliviar el sufrimiento humano, promover la ética secular y defender valores como la empatía, la compasión y la justicia social. En última instancia, la cuestión del mal sigue siendo un tema profundo y multifacético que ha sido explorado a lo largo de la historia de la filosofía y la teología. Para los ateos, la búsqueda para comprender y abordar el mal es parte de una búsqueda continua para comprender el mundo y la condición humana, independientemente de la existencia de deidades. El papel de la ética y la responsabilidad. Para los ateos, la comprensión del mal a menudo está determinada por sistemas éticos seculares, que se basan en principios de empatía, responsabilidad y ética humanista. Aunque el ateísmo en sí no proporciona un conjunto específico de reglas morales, muchos ateos dependen de sistemas éticos racionales y seculares para guiar sus acciones y decisiones. La responsabilidad personal es un componente fundamental de la visión atea de la moralidad. Los ateos a menudo enfatizan que debido a que no se cree en un ser supremo ni en una recompensa o castigo después de la muerte, la responsabilidad moral recae enteramente en los individuos. Esto significa que los individuos tienen la responsabilidad de tomar decisiones éticas y actuar de manera compasiva y responsable hacia los demás. La empatía también juega un papel importante en la ética atea.
La capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender el sufrimiento humano se considera una base importante para tomar decisiones morales. Muchos ateos ven la empatía como una cualidad innata del ser humano, una característica que nos permite reconocer y responder al sufrimiento de los demás. Moralidad y evolución humana. La visión atea de la moralidad a menudo considera la evolución humana como una explicación para la formación de sistemas éticos. Se sostiene que la moralidad es un rasgo adaptativo que ha evolucionado con el tiempo como parte del comportamiento social humano. Esto incluye la cooperación, la reciprocidad y la capacidad de discernir lo que es perjudicial para la sociedad. En términos evolutivos, los humanos que demostraron comportamientos cooperativos y altruistas a menudo obtuvieron ventajas en términos de supervivencia y reproducción. La moralidad, por tanto, puede verse como una adaptación que benefició a nuestros antepasados y se convirtió en parte intrínseca de la condición humana. El mal en la sociedad secular. En una sociedad secular, la comprensión del mal suele basarse en una combinación de factores científicos, psicológicos, sociales y éticos. La búsqueda para reducir el daño y promover el bienestar humano a menudo se centra en enfoques pragmáticos, que incluyen la educación, la justicia social, la psicología y la política. La psicología, por ejemplo, juega un papel importante en la comprensión del comportamiento humano, incluido el comportamiento que se considera malo. Los enfoques terapéuticos y psicológicos buscan comprender las raíces del comportamiento dañino y desarrollar estrategias para abordarlo. La justicia social también es una preocupación central en las sociedades seculares. Busca abordar las desigualdades, la injusticia y el sufrimiento humano, a menudo a través de políticas y programas que promueven la igualdad de oportunidades y la inclusión. El ateísmo y la cuestión del significado. El ateísmo a menudo aborda la cuestión del significado de la vida y del sufrimiento humano de manera secular. En lugar de encontrar significado y propósito en adorar a un ser divino, los ateos a menudo buscan significado en comprender el mundo, buscar conocimiento, construir relaciones significativas y participar en actividades que traen satisfacción personal y contribuyen al bienestar de otros en la sociedad. El sufrimiento humano se reconoce como una realidad, pero la respuesta a menudo implica empatía, apoyo mutuo y un compromiso para mejorar las condiciones humanas. Los ateos a menudo enfatizan la importancia de marcar una diferencia en el mundo aquí y ahora, en lugar de depender de recompensas o castigos después de la muerte. Conclusión. La cuestión del mal es una de las cuestiones más antiguas y complejas de la filosofía y la teología. El ateísmo, como visión del mundo secular que no reconoce la existencia de Dios, aborda la cuestión del mal desde una perspectiva naturalista y humanista. Para los ateos, el mal es a menudo visto como una parte intrínseca de la condición humana, resultante de una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. La moral y la ética a menudo se basan en sistemas racionales y seculares que enfatizan la responsabilidad personal, la empatía y la búsqueda del bienestar humano. Comprender el mal en las sociedades seculares a menudo implica enfoques científicos, psicológicos, sociales y políticos para abordar el comportamiento dañino y promover la justicia social. En última instancia, el ateísmo ofrece un enfoque no religioso a la cuestión del mal, buscando explicarlo y abordarlo basándose en principios humanistas y seculares. La búsqueda de significado y bienestar humano sigue siendo una preocupación central para los ateos, incluso sin creer en deidades.